Hola Eric, ¿cómo estás? Te saludamos, estamos en Latinotopía, en este podcast, en este medio de comunicación para la comunidad latinoamericana. Saludándote, Eric Arellana Bautista es un poeta, es un activista de los derechos humanos, quien en repetidas ocasiones nos ha acompañado en Alemania y actualmente tiene una presentación precisamente en Hamburgo de su poesía, de su trabajo, de sus luchas, de sus proyectos. Bienvenido a Latinotopía, Eric. William, un honor, un gusto estar aquí en Latinotopía contigo. Como en otras ocasiones, es muy especial poder conversar acerca de mi trabajo y de lo que hacemos en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Justicia Poética es el nombre del último trabajo de lo que nos estás trayendo en esta oportunidad a Alemania. Justicia Poética, el nombre ya es bastante significativo, es un poco dos de los temas, de las áreas en las que tú estás trabajando, estás comprometido en la poesía, en la lucha por la justicia. Este trabajo quizás nos puedes describir un poco de qué se trata, qué es lo que nos traes ahora con este nuevo, con esto que se ha convertido en un CD incluso y en una serie de presentaciones a lo largo pues de la geografía colombiana y ya pues a nivel internacional incluso. Sí, Justicia Poética es una compilación de 16 poemas que han sido musicalizados por el señor Anirudh Das Akadansha en la ciudad de Londres. Entonces viene de un género que es conocido mundialmente como el spoken word, la palabra hablada, en donde se recita. Y aquí el objetivo, digamos, de lo que reúne el concepto de justicia poética es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido victimizadas a lo largo de la historia por digamos, en el caso de los periodistas, por su labor, por estar denunciando la situación que vive de violencia, que vive el país y buscando a sus autores, no solamente los hechos puntuales, sino las causas de esa violencia. Rinde un homenaje a los trabajadores sindicalizados a lo largo de la historia, de los cuales han sido asesinados más de 3.000 solamente en el territorio colombiano. Rinde también homenaje a todas las víctimas de desaparición forzada, que es una de las, digamos, preocupaciones y de las razones por las cuales mi familia y muchas otras familias han luchado en Colombia, como tú lo dices, bien en búsqueda de una justicia que en términos, digamos, de concretos está en la absoluta impunidad. Y rinde también homenaje a los anónimos, aquellos seres que de alguna manera no son reconocidos por las razones económicas, es decir, los jóvenes marginalizados, los chicos que pierden la vida en las calles, los que han sido, digamos, llevados a ejecuciones extrajudiciales. Entonces, lo que hago de alguna manera es un recorrido por el país y por la historia del país, tratando de recordar hechos puntuales a través de la poesía y rindiendo un homenaje pues a todos ellos. Como el margen de impunidad en Colombia es tan alto, no solamente para la violencia sociopolítica, sino en general, pues busco a través de esa licencia poética tratar de demostrar, digamos, por qué es importante recordar ese pasado que no ha sido tramitado para quedarnos sentados, sino para pensar en la posibilidad de otro futuro. Y ahí es donde se engancha, digamos, todo el término musical de la propuesta, que es un proceso, digamos, de música electrónica, experimental, que busca a su vez también ser aliciente para las víctimas, para que cuenten su historia de otra manera, no solamente en procesos judiciales. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar, y es que nosotros como víctimas de crímenes de Estado y de violencia sociopolítica por parte de las élites colombianas, nos hemos enfocado mucho en buscar la justicia en instancias que nunca la han dado, ¿no? En términos jurídicos. Entonces yo pienso que tenemos que buscar otros lenguajes, buscar otros mecanismos también para que la gente comprenda qué es lo que ha pasado en el país, para encontrar solidaridad y empatía. Y eso es lo que hemos buscado a través de este proyecto. Este disco salió
hace muy poco, es un trabajo muy reciente que de alguna manera me siento orgulloso de la acogida que está teniendo y pues venimos a presentarlo a Alemania porque como bien lo expusiste, pues yo he tenido que salir ya por mi trabajo y por razones personales en varias ocasiones del país y mi lugar de refugio pues ha sido Alemania y por eso estamos aquí. Exactamente, tú has vivido ya la experiencia de migración, de esa migración no deseada que es el exilio, pero que también es una experiencia de migración. Antes de empezar a meternos bien en el tema de la poesía, en el tema de tus luchas por la defensa de los derechos humanos, a contar un poco más sobre tu historia, porque cuando uno conoce tu historia, entonces tu trabajo, tu poesía, lo que haces adquiere un sentido aún más fuerte, ¿no? De hecho, tu poesía tiene ya una solidez por sí misma, pero ligada a tu historia adquiere un valor que se hace mayor incluso. Cuéntanos un poco brevemente un poco de tu biografía y de tu historia y de qué es precisamente lo que es el fundamento de ese compromiso y lo que nutre también las letras de tus poemas. Sí, bueno, digamos que todo surge, también la poesía, a través de una relación muy fuerte con mi madre, Nidia Erika Bautista, una mujer que en los años 70 perteneció al movimiento estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia. Después se vinculó al sindicato del Instituto Nacional de Radio y Televisión, donde trabajó en la tesorería. Y después, digamos, hacia mitad de los años 80 ya se vincula a un movimiento clandestino, insurgente, que fue el movimiento 19 de abril. Em, 2 años, 3 años después de su vinculación, ella es detenida por agentes de inteligencia y contrainteligencia el día de mi primera comunión y pues posteriormente fue torturada y asesinada y su cuerpo fue enterrado sin nombre en una fosa común. Mi familia a partir de ese momento y en especial pues mi tía Janet se vuelcan a la búsqueda primero de ella con vida y después, 3 años después, logramos recuperar sus restos de esta fosa común y a partir de eso empieza un proceso jurídico o varios procesos jurídicos que van teniendo como distintas repercusiones de acuerdo como a lo que se va desarrollando en esa dinámica de búsqueda de justicia, pero también lo que es externo y es que ha sido aquellos familiares que se han enfrentado, digamos, a los represores y a los victimarios, han tenido, por ejemplo, que salir migrando, como fue el caso nuestro. Debido a esto que ocurrió en los procesos jurídicos con mi madre, pues se dio por primera vez en la historia de Colombia que un máximo responsable, un general de la República, fuera destituido de su cargo por una violación de derechos humanos. Eso ocurrió en el año 95. Fue la primera vez en la historia que eso sucedía y pues la repercusión hacia mi familia fue muy fuerte hasta un intento de desaparición pues del que yo logré escapar y por el cual resulto viviendo en Alemania en el año 97. Entonces, en esos 10 primeros años, digamos, de lucha, nosotros logramos demostrar pues que había militares involucrados en la desaparición de mi madre, que esta era una práctica sistemática. Es muy difícil encontrar los cuerpos o encontrar a los desaparecidos y el caso de mi madre lograba demostrar pues la participación de varios agentes de la Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia, Charly Solano, en la desaparición, en el rapto y en el asesinato de mi madre, y pues eso se nos vino en una repercusión hacia la familia. Y bueno, y a partir de eso nosotros creamos pues la Fundación Nidia Erika Bautista con mi tía y algunas personas en el exilio y pues ha sido digamos como el tema principal por el cual mi familia y yo hemos trabajado, no solamente en el caso específico de Nidia, sino que gracias a nuestra experiencia pudimos acompañar otras familias que estaban en la misma situación. Y eso ha sido pues a lo que nos hemos dedicado en estos ya 34 años desde ocurridos los hechos. Eso es como un poco en síntesis. Yo ahora hago parte de una organización que se llama Human Rights Everywhere,
que tiene un equipo dedicado a desaparición forzada y nuestro trabajo, digamos, ha sido como desenmarañar todo ese caos en el cual se desenvuelve la investigación en torno a las desapariciones forzadas. Entonces, pues con el equipo desarrollamos una serie de trabajos, una página web en donde buscamos concentrar información para que la gente pueda tener un referente, ya sea académico o artístico o cartográfico, que es un poco la especialidad a la cual nosotros nos dedicamos. Y con base en eso, pues, digamos que acompaño también a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también pues a las organizaciones que luchan contra este crimen, no solamente en Colombia, sino que nuestro trabajo ya, pues digamos, también se amplifica a otros países de Latinoamérica. Tú mencionabas algo muy interesante al comienzo de la charla y es que las víctimas tratan de esclarecer, digamos, en términos jurídicos, quiénes son los responsables y tienen se han organizado. Entonces, has sido una persona muy activa en el tema de la organización de las víctimas para estas luchas jurídicas. Pero decías que hay una tremenda frustración Sí, porque chocan contra un monstruo que es el monstruo de la impunidad en Colombia. Qué tan grave es eso de la impunidad en Colombia? Que, has mencionado que han hecho algunas conquistas, han logrado algunas cosas, pero ¿qué dimensiones tiene mira, esa impunidad en Colombia? Para que para que nuestra gente tengamos. latinoamericana conozca un poco sobre eso. Exacto, mira, para contextualizar un poco en términos generales, en Latinoamérica se contabilizan alrededor de 250.000, casi 300.000 personas desaparecidas en todos los países latinoamericanos. Y en Colombia hay alrededor documentados, o sea, que se sepa con nombre, fecha y dato, más de 80.000 casos. ¿Sí? Pero esto es, como hablamos en Colombia, un subregistro y una denuncia, porque no todos los casos han sido documentados ni todos han sido denunciados, porque los autores materiales de estos crímenes siguen en instancias de poder. Entonces la gente tiene miedo de acudir a relatar los hechos ocurridos. Entonces hay Esto, pues, sobre. mucha gente que no denuncia, hay mucha gente que Exacto. es víctima, pero que tiene todavía hoy miedo de denunciar para evitar que caigan sobre ellos represalias o más represión, ¿no? Sí. Exacto. Sí, porque entonces ahí están como los otros mecanismos de impunidad. Bueno, el primero eso, que las denuncias no prosperan, los casos que se han denunciado, de esos 80.000 casos, solamente hay con sentencias judiciales 227, ¿sí? O sea, digamos, no llega ni Ujú. a un 2% de Sí. casos, y sobre esas sentencias no quiere decir que todas sean condenatorias, no es que todos hayan sido penalizados, ¿cierto? Entonces pueden ser que algunas sentencias hayan sido absolutorias de los responsables. Entonces, realmente los criminales no han sido castigados y es una impunidad, digamos, sobre el hecho concreto y sobre sus autores, pues que no ha tenido resultados, ¿cierto? Y pues digamos que eso tiene que ver también con varias cosas que han sucedido históricamente en el país. Digamos, el crimen de desaparición forzada no existía en Colombia, a pesar de que el crimen sí existió, no existía como delito. ¿Sí? Entonces solamente aparece en la década, iniciando la década del 2000. En el año 2000 Ujú. existe una ley que condena las desapariciones forzadas, ¿sí? Y a partir de eso, pues empieza, digamos, como un nuevo proceso, porque antes los crímenes se registraban como secuestros, como raptos, ¿cierto? Como otras cosas que no correspondían. Y también, pues, digamos, hay que mencionar que a los años 80 los principales autores, los autores materiales, quienes empezaron con esta práctica, era la fuerza pública contra todos aquellos que ellos consideraban el enemigo interno, ¿no? Una doctrina, digamos, también asociada a la Guerra Fría, muy ligada, digamos, como
a los grupos comunistas o de izquierda o que pudieran tener alguna idea de transformación del país. Entonces uno ve, por ejemplo, el mapa de quiénes son las víctimas en el país, pues los sindicalistas, los campesinos, los estudiantes, sí, sectores que de alguna manera han sido críticos con el establishment colombiano, ¿no? Y pues nada de eso ha sido resuelto, todo permanece en la absoluta impunidad, no hay como, digamos, como formas en las cuales los familiares puedan acogerse para reivindicar, digamos, los derechos a la verdad, que es lo que de alguna manera hemos venido proponiendo en todas estas décadas, ¿no? De que la sociedad, no solamente los familiares, sino que la sociedad entienda por qué se ha dado esta práctica, por qué la magnitud de la práctica, si entendemos, por ejemplo, que fue horrible lo que pasó en Argentina con la cifra simbólica de 30.000 desaparecidos en dictadura, ¿sí? Y eso ya es bastante aberrante. Imagínate en democracia hablar de 80.000 casos documentados, pensar que pueden ser 120.000, como lo está diciendo la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ahorita conversamos sobre eso, que es una de las instituciones que da cifras y datos en torno a quiénes son los desaparecidos en Colombia. Y entonces después pasan cosas como la que nos sucedió a nosotros. Logramos que suceda algo en términos jurídicos, entonces la familia es reprimida, tienen que salir al exilio, tienen que buscar, digamos, como otras posibilidades de supervivencia y sobrevivencia. Y pues en medio de esa dinámica es muy difícil organizarse. Hubo casos, por ejemplo, en el colectivo trabajamos una historia que nos parece muy simbólica y es el caso de unos familiares que por estar buscando a sus familiares desaparecidos fueron desaparecidos. Entonces, Mm. ya no es solamente la víctima directa, sino quienes se atreven a buscar la verdad también son victimizados. Victimizados, claro. Entonces, ese es el nivel de impunidad, ¿sabes? Que cuando intentas romper un poquito esa brecha y mirar cuáles han sido los victimarios, cuáles han sido las responsabilidades, las motivaciones de esas desapariciones, pues ya te persiguen, ¿no? Y pues, digamos, eso ya tiene que ver con toda una estructura criminal que permite y promueve y alienta toda esta situación. Sí, sí. Por lo que se escucha de Colombia últimamente, sobre todo estas protestas y estas situaciones que se dieron en abril de este año, eso nos da la sensación de que no estamos hablando de cosas del pasado, de lo que tú cuentas, sino que el fenómeno o este tipo de violación de los derechos humanos, que es la desaparición, es algo que lamentablemente sigue muy presente Mm, en la realidad colombiana. ¿Es así o sí se puede sí, hablar de que se ha mejorado un poco no. o hay una recaída en este tipo de violaciones de desapariciones? Pues William, muchas gracias por la pregunta, porque precisamente nosotros, claro que estudiamos el fenómeno históricamente y hubo momentos en la historia, por ejemplo, en el tránsito entre el gobierno de Andrés Pastrana y la entrada de Álvaro Uribe, que es el hito histórico donde más se han registrado desapariciones forzadas en Colombia, ¿no? Ese cambio de gobierno en el año 2002, ¿no? Entonces hubo como una intensificación y luego se fue, digamos, disminuyendo en términos de numéricos, ¿cierto? Porque el crimen de la desaparición forzada es permanente, mientras no se sepa qué pasó con el desaparecido, dónde está, pues sigue siendo vigente. Y eso, digamos, lo alertamos nosotros en el marco, al inicio de las movilizaciones de abril, en las cuales denunciábamos que se estaba volviendo una figura que era la del detenido desaparecido. Eh, en Colombia, digamos que hubo ese origen por parte de la fuerza pública como autores materiales de agentes del Estado y después, digamos, como en los años 90, con la conformación y fortalecimiento de los grupos de autodefensa, grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, pues ellos fueron los que hacían ese trabajo y hicieron cosas horribles como lo que sucedió en Alemania, por ejemplo, de meter a 200 personas en hornos crematorios. Si eso fue como el contexto de los años 90 o los arrojaban a los ríos o al mar o se los echaban, digamos, a cocodrilos para que borraran cualquier rastro de la existencia de estas personas. Ahora con digamos, con la movilización vuelve otra vez
a ser agentes del Estado y de la fuerza pública quienes no reportaban detenciones en el marco de la movilización social. Y dijimos, hay que tener mucho cuidado porque puede, digamos, volver este fenómeno de la desaparición forzada. Un mes, 2 meses después, contábamos con organizaciones de derechos humanos, alrededor de casi 500 casos de desaparecidos solamente en el contexto de las protestas. Nos estábamos alertando que no supiéramos en menos de 2 meses de 500 personas sobre su paradero que habían hecho parte de la movilización social. Digamos que gracias a las denuncias que hicimos y al seguimiento que hicieron las organizaciones, logramos ubicar a muchas de esas personas, pero al inicio del mes pasado todavía estaban 90 personas sin saber de su paradero. Varios meses después empezaron a aparecer algunos de los casos que habían sido reportados por las organizaciones en los ríos, como ahogados, aparecían mutilados o asesinados, sin vinculación, lejos de los lugares de confrontación y de movilización, ¿cierto? Entonces eso nos empezó, digamos, como a alertar y pues sí, en este momento tenemos que decir que es una práctica que está otra vez vigente. Entonces, por eso nuestra preocupación de que estos casos que están sucediendo en este momento vienen a sumar a lo que ha sido todo este cúmulo de historias irresueltas en Colombia y es bastante preocupante. Si tú cuentas, hablas mucho de esta lucha por el esclarecimiento de estos crímenes, de toda la lucha jurídica que ustedes realizan. Y al comienzo de nuestra charla también mencionabas la enorme frustración que, que genera para las víctimas el hecho de que no se esclarecen, o sea, la presencia de una impunidad tan omnipresente, tan fuerte, eh, que genera esta frustración, me imagino. Y hay otras formas, tú mencionabas, hay otras formas de lucha de las víctimas para, no sé, para combatir este, este tipo de violaciones. Uno de ellas, una que es precisamente el que te caracteriza mucho, es a través de la poesía, ¿no? Esa poesía que clama por la justicia. En otras personas vemos esas manifestaciones de la música, como a través de la música luchan por implantar, por traer por lo menos algo de verdad o mucho de verdad. La música, la pintura. En Latinotopía hemos tenido diferentes artistas que trabajan este tema desde esas orillas, ¿no? Pero tú lo trabajas desde la poesía. Llama mucho la atención, Eric, Hay la una poesía. Sí, Sí. gracias. Pues ahí vuelvo otra vez, como decía, a la influencia materna, ¿no? A la influencia de, bueno, aquí que hablamos en alemán, hablamos del Muttersprache, ¿no? De la lengua Ujú. materna. Y pues digamos que mi formación fue con mi madre, fue muy ligada a la palabra escrita, a la literatura, a las historias. Y cuando mi madre fallece, digamos, cuando a mi madre es detenida, desaparecida, yo le había escrito un poema en el cual le decía que ella podía estar tranquila porque yo iba a continuar con su lucha con mis compañeros y con sus compañeros. Así que Mm. podía, digamos, como que ya me había sembrado esa semilla de transformación, de luchar por un país más justo y más digno. Para todos los ciudadanos. Yo había acompañado a mi madre en muchos procesos sociales, por ejemplo, en la construcción de escuelas, cargábamos ladrillos, o sea, realmente haciendo un trabajo social para que los chicos pudieran formarse. Y yo, pues, de Mm. alguna manera también con el privilegio de tener una madre, pues, que estaba, digamos, con una formación universitaria. Y Sí, a partir de eso, pues digamos que también tuve una persona que para mí fue muy importante, el hermano de Nidia Erika, Alfonso Bautista, un poeta que después de la ausencia de mi madre siempre me estuvo alimentando, digamos, como esa curiosidad literaria. Yo cuando termino la secundaria, mm, empiezo a buscar como una formación profesional en ese sentido y estoy estudiando literatura en la Universidad Nacional en el año 97, cuando es el intento de mi desaparición y yo vengo a Alemania
exiliado, y pues aquí me dedico más como al cine, como a las bellas artes, como a explorar otros lenguajes, la fotografía, la videoinstalación, como otros lenguajes, y mucho tiempo sin abandonar la poesía porque era como un acto más íntimo, más privado, y como hacia el año 2011 decido publicar mi primer poemario en homenaje pues a Nidia Erika Bautista y a mi tío Alfonso. Este libro se llama Tránsitos de un hijo al alba, y describe, digamos, como todo ese periodo oscuro de que ese sufrimiento, esa incertidumbre de los familiares, esa cosa de irse dando cuenta que no es solamente uno, sino que hay miles como uno sufriendo esa ausencia y ese no saber. Entonces, para mí es un acto liberador, un acto, digamos, que lo saca uno de esa posición también de víctima impotente, sino de más bien volverse un agente de transformación, ¿no? Un agente social de decir, esto me ha pasado, pero no me voy a quedar solo con esa carga, voy a tratar de transformar esa realidad, y ahí es donde, digamos, empiezo a explorar todo este trabajo desde la poesía, acompañando, por ejemplo, agrupaciones musicales, y metiéndome también, por ejemplo, en las inmovilizaciones de los Ujú. familiares, en los plantones, porque yo pienso que la poesía de alguna manera nos ayuda a tramitar todo eso que no podemos decir en los juicios, que no podemos meter en los casos, que no se puede meter en una noticia. Allí puedes hablar de lo que es una ausencia, ¿no? Una ausencia además que se vuelve presencia. Los desaparecidos están siempre ahí aunque no estén. Y eso no lo puedes explicar jurídicamente, ¿no? Los Claro. desaparecidos te van acompañando, y muchas veces, por ejemplo, pensaba que los familiares usan unos ejercicios de asumir el rol y la personalidad del desaparecido, incluso en muchos casos hasta negándose a sí mismo, negando su propia vida, ¿no? Entonces, poder conjugar con esas cosas es lo que a mí me hace apostarle, digamos, como a la poesía como un recurso emancipador, y en ello ando, pues desde entonces he publicado algunos libros y que me han permitido, por ejemplo, estar aquí en Alemania con una beca de refugiado en el programa de escritores del Penn Centrum, que tiene un programa que se llama Writers in Exile, ¿no? Escritores en el exilio. Y pues aquí viví con mi familia un periodo entre el 2013 y el 2017, que me permitió, digamos, tomar un aire y fortalecerme un poco más profesionalmente en el ámbito literario. Y así, pues, digamos, he ido luchando hasta este último trabajo que estamos conversando, que se llama Justicia Poética, que también sale junto con otro trabajo que se llama Amor entre ráfagas, que los dos son realizados, digamos, en el marco de la pandemia, en esta especie de encierro, ¿no? En el cual nos van Mm. desconectando. Bueno, ustedes también aquí han vivido esta situación en el cual uno va perdiendo los vínculos también con los otros, ¿no? Sí, Y yo pienso que la palabra y la poesía es un puente, ¿no? Entonces ahí me desboco un poco con estos trabajos. Digo, no, yo quiero mantener los vínculos, la conexión, la motivación, y pues como bien lo hablabas, digamos, en el marco este de la movilización, pues también como decir, aquí estamos no solamente con discursos, que es un poco lo que yo pienso que a veces distancia a ciertos sectores de la sociedad, porque tú tienes unas ideas, la otra persona tiene otras ideas, y si no ve un punto de conexión, pues va a decir, ah, no, sus ideas no son las mías, y a veces, pues en el caso colombiano, una idea de polarización, de estigmatización, de negación de la otredad, de quien es diferente como uno no merece, pues, digamos, pronunciarse. Sí, entonces yo pienso que la poesía ha abierto y ha entrado ahí como en otro lenguaje, mm, porque no es un discurso, sí, es, sí, es, es una posición humana, y desde la humanidad podemos encontrar que en la diferencia también hay asuntos que nos corresponden a todos. Entonces, por eso ha sido, digamos, como mi apuesta y mi compromiso también. En una pequeña reunión familiar, hace poco mi tía Janet, digamos que ha sido como una de las líderes en contra de la desaparición forzada en mm, Colombia y en Latinoamérica, decía que yo lo que había entendido del
de las frases y las enseñanzas de mi madre era que ser un hermano de pueblo, mi madre me lo escribió en una dedicatoria de un libro, decía que a través, que era muy pequeño para entender lo que me quería decir, pero que a través de la vida iba a entender qué era ser un hermano de pueblo. Y pues yo he tomado, digamos, eso literalmente y Janet dice que yo soy un poeta del pueblo, pues porque cuento, digamos, lo que sufre la gente que no puede contar cómo vive. Sí, sí, sí. Eres un poeta de pueblo y eres un poeta también de la juventud, porque una de las características y de las cosas interesantes de Eric, de Chico Bauti, como se llama así artísticamente, y que tuvimos la fortuna de experimentar en Nuremberg, es que esa poesía como que la trasciendes, no, no solamente la poesía que está presente en las hojas de papel en un libro, que generalmente es lo que se asocia con el poeta, que tiene sus libros y que de vez en cuando recita sus poemas, sino que tú has conectado eso con cuestiones muy nuevas, multimedias, con la imagen, con el video, con la música y con la música atrevida, bastante moderna, electrónica, y eso le da mucha particularidad a tu trabajo, ¿no? Y así lo vimos aquí en Nuremberg, en la Semana Latinoamericana, que tuvimos lleno completo en una presentación tuya y la gente quedó bastante admirada, decía, uy, qué bonita esa presentación, la poesía, la letra y las imágenes. Y, y en Justicia Poética también viene eso, ¿no? Sí, Precisamente hay un artista, mencionémoslo, que es el que trae la música, lo tenía por Dansha, acá, Tansha, ¿no? Dansha. Entonces, ¿cómo es que llegas a incursionar por esos paisajes tan modernos, tan nuevos? Pues también tiene que ver con una experiencia de vida, ¿no? Digamos que yo siempre he estado como mucho en la calle, con la gente, y eso, mi forma de aportar a la lucha ha sido la palabra. Y con ello, pues fui adquiriendo como una experiencia. En el mundo del hip hop siempre usan como una especie de samplers, ¿no? Pequeñas frases de gente muy contundente y las van metiendo en medio de sus líricas y de sus canciones y de sus composiciones. Y yo estuve acompañando mucha gente, muchas agrupaciones, haciendo como esos pequeños fragmentos para darle un sentido a sus letras y acompañar también desde la base y desde las luchas sociales ese trabajo. Y después, digamos, estuve como en esa búsqueda de lenguajes, de exploración, tratando de apelar más que a la razón, digamos, a la sensibilidad, ¿sí? A la emotividad de las personas y a la empatía. Y pues ahí fui desarrollando como una búsqueda que combinaba la videoproyección, porque es, digamos, como las imágenes es mi formación profesional, siempre he estado ahí como muy ligado a la creación de contenidos audiovisuales, la música, porque creo que también despierta otras cosas que no están, digamos, que no se pueden filtrar tan fácilmente, sino que te llega al estómago, al corazón, y ya cuando está dentro de ti evoluciona de otra manera. Y bueno, después de eso, pues estuve trabajando con algunas otras agrupaciones musicales. Por ejemplo, hay unos amigos que tienen un grupo de punk rock en Bogotá que se llaman Desarme y que sacaron un disco con uno de mis poemas que se llama Yo Digo Vida. Entonces ha habido como una trayectoria ahí de vincular y tratar de experimentar con lenguajes. Todo esto confluye hay un festival de música electrónica en Bogotá que se celebra cada año, el Bogotrax, y allí invitan DJs internacionales. Y en el 2019 había ido Dansha a mostrar su proyecto y él tiene una cosa que él describe como sonidos alienígenas, ¿sí? Es más ambiental, experimental, cosas muy, muy alejadas, digamos, la simple composición, digamos, de notas, de atmósferas, y él recrea paisajes sonoros. Y entonces cuando llega a Bogotá, le pregunta, digamos, a una de las productoras que le gustaría trabajar con gente que haga cosas especiales, cosas raras. Entonces llamó a unos chicos que hacen rap en lengua embera, una lengua indígena,
¿sí? Que a mí me parecen espectaculares porque además Espectacular. es una lengua que es muy casi africana, muy de Ajá, golpe, ¿no? Muy pa, 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 pa. Entonces, para el rap funciona muy bien. Y ajá. además contando ellos su identidad, vestidos también con sus collares, y en esa lengua y sobre esa música, pues sonaba espectacular. Trabajó con un chico, Bonga Bonga, que es un desplazado afrocolombiano que vive en Bogotá, que canta, digamos, más como la historia de los pueblos afro y la migración que ellos han tenido que hacer internamente, el destierro también en el que viven y las condiciones pues difíciles en las cuales viven los desplazados internos en Colombia. Y le hacía falta, digamos, como un tercer elemento un poco más urbano y Catalina dijo, mira, pues me gustaría que probara con Eric. Entonces me Mm. invitan pues a una prueba de sonido y él va soltando ahí como unos sonidos todos raros y yo empiezo a recitar. Y pues ahí logramos una conexión muy fuerte, tuvimos unas presentaciones que a la gente le encantaron porque hacíamos presentaciones en barrios populares, no solamente en festivales de música, en donde pues en conciertos, sino que llevábamos la música a los barrios y eso también generaba unas dinámicas muy interesantes. Y a partir de eso quedamos conectados y empezamos como a experimentar. Yo le mandaba algunos poemas, él me mandaba algunos sonidos para mis presentaciones, hasta que dijimos, no, esto tocas hacerlo en serio. Y bueno, pues le mandé los 16 poemas y él compuso la pieza de 30 minutos y así está la relación, ¿no? Y pues todo en medio de la pandemia, ¿no? Gracias a la virtualidad pudimos trabajar, él en Londres con la Ujú. producción musical y sonora y yo desde Bogotá y bueno, pues estamos muy felices de lo que hemos logrado, sobre todo también por lo que decías, porque lo que nosotros, más allá de querer ganar seguidores o adeptos a nuestro trabajo, lo que queremos decirle a la gente es que hay que experimentar, hay que Ujú. probar cosas nuevas, porque lo que hemos hecho, ¿qué hacemos con una verdad que se quede en un museo que nadie va a ir a visitar? Mm. ¿Cierto? Esa verdad hay que sacarla a las comunidades, hay que hacerla que la gente se apropie, que conozca su historia precisamente para que no vuelva a repetirla. Y que también hay otros mecanismos también para tramitar el dolor, para tramitar la frustración, la incertidumbre, y eso es lo que estamos experimentando y que queremos también que sea como un insumo para las nuevas generaciones. Y ahí hay un vínculo muy lindo que ha sucedido y quisiera contar una pequeña anécdota que me pasó que me pareció bellísima. En las conmemoraciones de familiares que hacen los familiares a los desaparecidos en Colombia, la fecha del 30 de agosto es una fecha, digamos, histórica, considerada por Naciones Unidas y por las organizaciones de derechos humanos en homenaje a las personas desaparecidas. Nosotros hicimos una acción en Bogotá en donde pues yo recité, presenté el trabajo de justicia poética y se me acercó uno de los líderes, digamos, de una de las organizaciones que acompañan a víctimas de desaparición forzada a presentarme a su hija, muy contenta ella por lo que había escuchado, por lo que había visto en la presentación y cuando sale el disco, el padre me llama y me dice, mira, mi hija está de cumpleaños mañana y quiero regalarle de cumpleaños. Para mí fue un acto maravilloso, especial, bello, ver que un padre pensaba que un regalo digno para su hija de cumpleaños podría ser el disco. Entonces me gusta porque trasciende generaciones, las vincula, las conecta, les ayuda a los jóvenes a entender cuál ha sido el sentido del trabajo de lucha de sus padres y además pues también hay un reconocimiento pues también a lo que hacemos, como un propósito también de no dejarlo, digamos, como en términos académicos, en términos jurídicos, porque muchos familiares entienden también que esas luchas son por allá en oficinas, en juzgados, en instituciones, en academias, en reuniones, y que no los vincula a ellos en su vida cotidiana. Y yo hablo de eso en mi poesía, ¿no? De lo difícil que es ganarse un pan en Colombia, de por qué hay que también no solamente ganarse el pan, sino ganárselo de una manera digna, ¿no?
Y en ese sentido, digamos que los jóvenes entienden también la trayectoria de lo que ha sido 40 años de lucha de los familiares por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cuando decimos, digamos, no repetición es precisamente eso, que en medio de una movilización social contra un gobierno, el que sea, un mecanismo no debe, de control social no debe ser la desaparición forzada. Nadie debe ser sometido a desaparición forzada. Entonces ya los chicos empiezan a entender también desde otras dimensiones por qué sus padres y sus madres le han dedicado tanto a esto. Claro, vamos a destacar este trabajo, Justicia Poética, que la gente lo conozca, que la gente lo disfrute, que la gente se sumerja en esas búsquedas tuyas a través de la poesía, eh, por la verdad y por la justicia. Entonces, no sé si nos puedes regalar un poema. Qué bonito Claro, escuchar de parte tuya ahí, por si tienes a la supuesto. mano un poema Sí, y me la lo... gente conéctese también con él, y que lo bonito es que estamos ahorita navegando en el ciberespacio, salimos por Spotify, por YouTube, y la gente tiene el acceso también, te puede buscar en las redes, aquí en el video hemos puesto tus redes, pero vamos a mencionarlas para que la gente se conecte contigo también en Instagram, @chico Bauti, en Facebook Eri Bautista, en Twitter Chico Bauti 2014. Y vamos a escuchar un poema de este trabajo, de la voz de Eric, como un abrebocas para que la gente tenga la curiosidad y se anote a esta aventura. Eric, ¿lo tienes ya por ahí a la mano? No, pero alguno de los que me sepa de Dale, memoria. uno de los que Em, tengas Sí, en memoria. digamos que como estamos hablando tanto de verdad, me gustaría que fuera ese el poema que compartimos. Digamos que hay algunos temas que hemos dejado libres en YouTube. Sigo haciendo caso omiso, que es un poema dedicado para que los jóvenes no vayan a la guerra en un país tan conflictivo, ¿cierto? Dedicado a los objetores de conciencia. Hay poemas dedicados, por ejemplo, como hablábamos, a los sindicalistas, que es Silencios, que cuenta, digamos, toda esa trayectoria de lucha de los trabajadores, también narrada, por ejemplo, en 100 años de soledad, ¿no? Desde la masacre de las bananeras y cómo originan, por ejemplo, las luchas sindicales de los artesanos colombianos cuando... los primeros uniformes, cuando se conforma el ejército colombiano, los uniformes no se los dan a los artesanos colombianos, sino que los mandan a hacer en Estados Unidos. Entonces los artesanos salen pues como en una manifestación muy fuerte. Entonces eso es como un poco lo que narra. Y en verdad, pues es un poema que habla de esa necesidad que tenemos como sociedad de esa búsqueda. Entonces dice así: ¿verdad? ¿Qué es? Preguntan por aquí y replican por allá. Es la sombra sin matices de la humanidad, polifonía, coro, donde canta hasta el que no sabe cantar. Verdad, es la luz del día, tras la larga noche, sin justicia. Muchas gracias, Eric. Con este poema dejamos la invitación a todos los oyentes, a la gente que nos ve también en YouTube, a los amigos y a las amigas de Latinotopía para que se acerquen a esta obra que vale la pena y para que reflexionen, sigamos pensando y sigamos apoyando iniciativas que luchan contra la impunidad y que tratan pues, de sembrar por fin la justicia y la verdad en nuestras sociedades. A ver si por fin se acaba esa impunidad tan brutal que existe, sobre todo en nuestra Colombia querida. Eric, muchas gracias por esta conversación, por acompañarnos en Latinotopía, por compartir con nosotros tu trabajo, tu poesía, tu creatividad. No, pues mil gracias a ti, William. De verdad es un honor estar otra vez en Latinotopía. Acompañar, digamos, también un mensaje de solidaridad que estamos buscando también a través de estas acciones. Nosotros vamos a hacer una serie de intervenciones también en el Parlamento Europeo y en Bruselas, apelando también, pues, digamos, a un reclamo de exigencia
que deben tener ciertos gobiernos hacia lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo, porque consideramos que es necesario que haya una solidaridad, no solamente hacia las víctimas directas, sino también hacia toda la gente que está buscando transformar esos regímenes injustos, en donde la desaparición forzada, por ejemplo, sigue siendo vigente. Entonces, creo que esto es un espacio necesario en donde digamos, nos dice que podemos encontrar gente solidaria en distintos rincones del mundo y por eso me parece tan importante lo que hacemos y lo que hacen también en Latinotopía. Muchas Eso gracias. es fundamental la solidaridad de la comunidad internacional y, y que siga pues la lucha jurídica, que siga la poesía, que sigas con tu trabajo y cuídate. Sí, Sabemos que no es fácil y sabemos que los enemigos de la verdad siempre están ahí detrás. Así sí. que éxitos, mucha salud, alegría y muchas gracias por acompañarnos, Eric. Hasta Un una próxima abrazo. oportunidad. Chao.